tal vez recuerden lo que, para los que asistieron en la primera sesión que les di clase, qué fue lo que se comentó al respecto. Nomás déjenme localizar el archivo. Bueno, aquí están. Miren, en la segunda oportunidad, que son los extraordinarios, lo máximo que pueden sacarse de calificación es 85. Lo máximo. ¿De qué se compone ese 85? 35% son tareas y o trabajos de investigación, digamos las tareas que yo les dejo. Y el 50% es el examen. De tal manera que hagamos algunas suposiciones. Pensemos en algún estudiante que no entregó tareas en la unidad número 1, por poner algún ejemplo. Significa entonces que por tareas, dado que no entregó ninguna, pues va a tener 0. Y aún sacándose en el examen extraordinario o de segunda oportunidad, 100, lo más que le puedo poner es 50. Y entonces eso significa que no sería suficiente, aún sacándose 100 para poder acreditar la materia. En otras palabras, eso es un candado que yo pongo para que no dejen de entregar tareas y para que no digan, ay, pues acabamos que en segunda oportunidad la hago, ya voy a dejar de asistir y ya me conecto en los exámenes de segunda oportunidad y le digo a fulanito o a manganito que se venga a mi casa, que le invito la torta y que me lo resuelva, ¿verdad? Entonces, es un candado que yo pongo para aquellas personas que a lo mejor piensen que con un día de suerte se resuelve su semestre. Pues no, para mí es muy importante el trabajo que se hace a lo largo del semestre y que suma para el examen escrito. Entonces, no es necesario tener todas las tareas, pero estén conscientes de que si no entregaron todas las tareas y no se sacaron un alto porcentaje en las tareas, pues difícilmente van a acreditar, aún sacándose 100 en el examen. Por eso entonces la invitación es, independientemente si les doy o no derecho, que bueno, lo van a tener todos, así reprueben todas las unidades, pues no dejen de asistir y de entregar sus tareas. De otra forma, entonces, insisto, aún sacándose 100 en la segunda oportunidad, pues no la acreditarían. No sé si con eso queda respondida su pregunta. Sí, profe, las tareas tienen que estar acreditadas entonces, o sea, tienen que tener la calificación aprobada. A ver, no le entendí muy bien, hay un poco de ruido de fondo. La última persona que habló, ¿pudiera repetir para poderle responder? Bueno. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, para yo poner tengo otra 5 duda. One by one. Si quieren, vayan levantando la mano y ya yo les voy diciendo quién sigue para que externen su duda. ¿Sí saben en dónde se levanta la mano? Ah, muy bien, ya. Bueno, entonces el primero, Ángel de Jesús López García. Profe, yo tengo una duda sobre los trabajos. Ya ve que yo se los estaba mandando así por WhatsApp y como en la plataforma nomás apareció un trabajo que alcancé a subir ahí. El último porque los otros se los había mandado por WhatsApp porque la plataforma no me dejaba acceder. No sé Sí. si hay un problema ahí o los tengo que volver a subir ahí. No, en el caso de los trabajos que usted me mandó a través del WhatsApp, una vez más, no debiera, pero lo hice, fui flexible en ese sentido. Todas las tareas que me mandó por WhatsApp, todas se las califiqué y están incluidas dentro de su calificación. Ah, ok, está bien. Nomás tenía de duda, profe. De acuerdo, muy bien. Ahora sigue Dafne Estefanía.
Profe, entonces, ¿cuentan el 35% si tienes las actividades pasadas con una cierta calificación o solamente con que las haya entregado? Ah, no, es la parte proporcional. Supongamos, si usted en la unidad número 1 entregó todas las tareas y en todas sacó 100, pues va a tener los 35 puntos. Si entregó todas las tareas y en todas sacó 100, pues va a tener 0 puntos. Entonces no basta con entregar las tareas, sino que del puntaje máximo de tareas yo tomo la parte proporcional. Entonces, si usted entregó todas las tareas y en todas sacó 50, pues entonces en vez de los 35 tendría 17.5 puntos por tarea. Es decir, tomo la parte que les corresponde del puntaje en función del desempeño que hayan tenido. Ah, ok, ya, gracias. De nada. Ahora sigue Jesús Christopher. Profe, estaba revisando mi examen y para poner 5 centímetros se pone .05, ¿verdad? Sí, o lo que es más fácil, si no saben convertirlo, divídanlo entre 100. Y lo que dé, eso es en metros. Es que sí lo tengo así y me la puso mal, pero no sé si me equivocaría en otro lado. A ver, pues si usted me da permiso, puedo compartir el examen con mi Sí, pantalla para poderlo analizar. sí. Bueno, entonces compartiré toda mi pantalla. Estructuras. Unidad 1. Se refiere en el examen práctico, ¿verdad? Sí, profe. Jesús Christopher. Ah, bueno, aquí en la carga de entrepiso. Está bien. Muy bien, aquí se equivocó porque eran 5 centímetros. Entre 100 le faltó aquí un 0. Es decir, aquí no eran 5 centímetros, eran medio centímetro. Miren, aquí mismo lo podemos ver en su hoja. No se alcanza a ver muy bien, pero aquí dice, déjenme abrir el que yo les mandé. A ver, déjenme ver. Es aquí. Mortero, muy bien. Ladrillo de azotea, .01. Después sigue el mortero. Aquí en el mortero son 0.5 centímetros. Si esto usted le divide entre 100 para convertirlo a metros, le va a resultar 0.005. Entonces ese fue, digamos, un primer error que ahí tuvo, que usted le puso 5 centímetros de mortero. Entonces en vez de que le diera 10.5, obtuvo 105. Y esa fue la razón por la cual Sí. entonces sacó mal esto y eso pues tuvo consecuencias en los demás resultados. No, está bien, profe. Sí, me equivoqué en eso. Muy bien. Bueno. ¿Alguna otra persona? Los que ya hablaron pueden bajar la mano para saber quién queda. Bueno, al parecer creo que ya fueron todos. Profe, Sí, adelante. yo tengo una duda. En el examen teórico venía una pregunta de que en un teatro, o sea, si al tejado, o sea, al techo, a la azotea, se le agregaba el peso del telón o
las cortinas. Esa pregunta sí como que me puso una dudota y quería preguntarle como que qué se refería en ese caso. A ver, déjeme ver. Estamos en acciones. Ahí no tenés. Pero exactamente qué decía la pregunta. No lo tengo aquí, creo. Es que entonces yo tampoco me puedo meter a ver. A ver, déjeme ver. Pero sí decía algo así la pregunta de que era en un teatro, un cine, creo. Ah, es esta pregunta más o menos, ¿no? Esa, ajá. Las cargas vivas de azoteas no incluye el peso de cortinajes en salas de teatro y o cines. Miren, ¿qué les parece si en esta pregunta le quitamos el no? Es decir, yo no se lo iba a quitar, ustedes tenían que imaginarse. Entonces, la carga viva de azoteas incluye el peso de cortinajes en salas de teatro y o cines. ¿Qué opinan todos? ¿Lo incluye o no lo incluye? Bueno, la respuesta es que no lo incluye. Eso es un peso que se tiene que tomar aparte. Entonces, al haberle puesto aquí el no, significa entonces que la respuesta era verdadero. La carga viva de azoteas no incluye el peso de cortinajes en salas de teatros y o cines. Verdadero, es decir, efectivamente no lo incluye. Es un peso que se tiene que considerar aparte. Entonces es una carga especial. Sí, así es. Venía dentro del apunte. Miren, déjenme abrir el apunte. Cargas vivas. Miren, dice aquí. Las cargas especificadas no incluyen el peso de muros divisorios de mampostería o de otros materiales, ni el de muebles, equipos u objetos de peso fuera de lo común, como cajas fuertes de gran tamaño, archivos importantes, libreros pesados o cortinajes en salas de espectáculos. Salas de espectáculos son cines o teatros. Entonces, aquí está la respuesta. ¿Sí queda clara entonces la pregunta? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para nada más compartir el archivo que vamos a ver el día de hoy. Jesús Christopher, ¿tiene otra pregunta? No, profe, es que no sé cómo bajar la mano. Ah, le aprieta una vez más ahí en donde le apretó para levantarla y la desactiva. Ah, Bien, listo, gracias. de nada. Bueno, entonces, pues siempre al final de cada examen es bueno hacer una reflexión. Esta vez yo la voy a hacer, pero después pues, cada quien que la haga de forma particular. Bueno, hay una frase, se la achacan a Einstein, pero quién sabe quién la haya dicho. Pero es muy verdadera, que dice algo así: si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, seguirás consiguiendo lo que has conseguido hasta ahora. Es decir, que para los que pasaron, pues sigan así, sigan por ese camino, no tienen que desviarse de lo que han hecho hasta ahora, y eso seguramente les prometerá pues, que van a pasar las siguientes unidades, no solamente conmigo, en las materias que se lleguen a cruzar. Y por otro lado, las personas que no lo lograron, que fueron creo que la mayoría, pues entonces eso significa que, pues, que hay que hacer algo diferente. Si van a seguir haciendo lo mismo en la unidad número 2, y en la 3, y en la 4, en las que vengan, pues lo más seguro es que sigan obteniendo el mismo resultado. Entonces tiene que haber un cambio en la forma de abordar la materia, de tal manera que les resulte en buenos resultados, en resultados positivos. Por otro lado,
casi siempre, no digo que siempre así sea, cuando me toca por primera vez un grupo, en las primeras 2 unidades hay como este tipo de resultados nada halagadores. Y yo lo infiero, y solamente de forma empírica, a que sea por la adaptación misma que estamos teniendo, tanto ustedes a la forma en que yo les doy la materia, y yo ustedes, es decir, y yo en la forma en la cual me dirijo hacia ustedes. Y en ese sentido, entonces, dentro de esos ajustes que hay que hacer, todas las personas somos malos jueces de nosotros mismos. Entonces, ustedes como principales afectados o beneficiarios de mi actuar dentro de la materia, pues preguntarles qué cosa estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, tengo que cambiar en algo. Al momento de abordar los temas, así como los abordo, voy bien. ¿Qué opinan? Desde luego que lo que digan, evidentemente no soy una persona miserable, no va a tener ningún tipo de repercusión en su calificación, así que sean honestos y externen. Es el momento en que se puede hacer ese viraje para que todo vaya mejor. Pues, en mi parecer, no hay nada en que cambiar, profe. Todas las clases van bien. No, de todos los profesores de estructuras, creo que usted es el que se le entiende un poco mejor. Bueno, no un poco mejor, más mejor que a los demás. Su forma de explicar es más flexible, bueno, a mi parecer. Y pues mi calificación pues fue negativa porque tuve problemas las primeras 3 semanas con mi número de control. No podía entrar a clases y es por eso, bueno, me perdí un poquito. Pero las clases, todo bien. De acuerdo, muy bien, Misael. ¿Alguna otra persona? No, pues de mi parte está muy bien cómo está dando la clase, profe. Bien, bueno, pues entonces, pues yo por mi parte pues continuaré en la misma tónica, en el mismo tenor. Y pues bueno, pues también ponerme una vez más a su disposición, pues si hay dudas me las hagan saber, de preferencia en el grupo de WhatsApp. Me refiero a dudas académicas conforme vayamos avanzando. En cuanto a las dudas de su calificación, solamente las trato así, de forma grupal, para dar transparencia a sobre un tema tan delicado, ¿no? Estas situaciones de dudas sobre calificaciones no las hago de forma particular porque pues da a qué pensar. Entonces lo hago así para que de alguna manera mostrar que intento ser lo más posible imparcial en la calificación y en la impartición de justicia que implica la calificación hacia cada uno de ustedes. Bueno, entonces el día de hoy vamos a comenzar la unidad número 2. Vamos a ver algunos temas básicos, sencillos. Voy a compartirles, a ver si ya tengo abierto el documento. No lo tengo abierto. Nada más curiosidad mientras hago el documento. ¿Quién les dio estructuras 1 el semestre pasado? A mí. ¿Quién, perdón? Velarde. Ah, Velarde. Juan José Chávez Velarde. ¿Y qué tal? Ah, ¿Cómo fue? entendí que quién lo había dado, profe. No lo entendí. A mí me puso 5 puntos porque me sabía una canción. A mí me dio Gustavo. Y no me hagan la barba, pero yo comparado con ellos, ¿cómo estoy? ¿Estoy mejor, peor, igual? Yo creo que está mejor porque Gustavo pues casi no daba las clases bien y pues te preguntaba cada rato y te presionaba así, pero no te explicaba como muy a detalle. No, profe, le preguntábamos al profe y nunca nos decía nada. Nomás pon atención y se ponía a escribir, ponía su cámara que se veía toda borrosa y se ponía a escribir y
y nos mandaba las fotos y así quería que aprendieran. Bueno, Para mi punto de vista, el semestre pasado para mí estuvo bien porque a mí me sirvió mucho porque explicaba como paso a paso. Entonces, cuando mandaba las fotos y eso, yo verificaba exactamente. bueno, se Y cortó. no se pasen, la silenciaron bien. Ah, yo no fui, Bueno, Alguien nos sacó. La sacaron, se pasaron delante. Sí, pero yo estoy dando mi punto de vista nada más a mi forma de parecer. Pero pues no sé cómo les haya ido a los demás. Entonces, a mí sí me pareció correcta porque me facilitaba mucho mi forma de trabajo. sí, eso también es otra variable, pues no todos aprendemos igual. Pero bueno, ya abrí el documento, voy a compartirles pantalla para no generar más polémica. Bueno, la unidad número 2 tiene que ver con las deformaciones en vigas. Este documento ya lo tienen disponible en la plataforma Moodle, entonces para que lo descarguen. Miren, cuando una viga se ve cargada por una carga, es decir, está actuando una carga sobre ella, antes de actuar la carga, pues presenta esta forma. Después, un poco exagerando, al momento de que están actuando la carga sobre ellas, pues presenta una curva hacia abajo, ¿no? A esto se le llama curva de deflexión. Entonces, el objetivo de esta unidad es cuantificar la deflexión, particularmente la deflexión máxima que se sucede en una viga, para poder entonces, en algún momento dado, cotejarla con lo que establezca el reglamento de construcción en turno y ver si el diseño, si la viga en cuestión cumple por efectos de la deformación, porque deben saber que hay una deformación máxima permisible en edificaciones. Para elementos principales es la longitud del plano libre entre 360 y para elementos secundarios es entre 180. De tal manera que si se rebasa ese umbral de la deformación máxima, pues entonces es una estructura que puede estar en riesgo de que en algún momento dado se vaya a colapsar, o en su defecto, si no se colapsa, cuando menos quede con una deformación tal que sea inservible su uso para un espacio. Entonces, de esto va esta unidad para calcular esa deformación. Hay diversos métodos para poder calcular las deformaciones. Las podemos calcular con formularios. Muchos maestros así las calculan con formularios. Yo prefiero usar aplicaciones de celular o programas de computadora. Y en un momento dado, cuando imparto este tema, me gusta enseñarles a mis estudiantes un método, digamos, manual, hasta cierto punto, más allá de las fórmulas para poderlas calcular. Porque finalmente para usar fórmulas, hasta alguien que esté estudiando ingeniería en gestión empresarial, pues puede aplicarla y obtener un resultado. Entonces, para hacer un poco de diferencia, para darle sentido a cómo se calculan las deformaciones y de dónde vienen esas fórmulas del formulario, el método que yo les enseño es el que plantea el programa de la materia. De hecho, aún antes de que el programa lo estableciera, yo implementaba ese método porque es un método algebraico, es un método donde el razonamiento es mínimo y es un poco, hasta cierto punto, si vale la expresión, automatizado. Entonces, lo primero que hay que saber es que, y aquí no es el objeto de esta materia hacer la demostración, que hay una relación directa entre la curva de deflexión y la ecuación de momentos, es decir, y los momentos flexionantes. Así como lo hay entre los cortantes y los momentos, pues los hay entre los momentos y las deflexiones. De tal manera, entonces, que la ecuación de la curva de la deflexión se plantea en función o relacionándola con la ecuación de momentos. Sin ir más allá de la demostración, porque, insisto, no es el objeto de esta materia hacer las demostraciones. En su momento, si quieren ver la demostración de esta fórmula, tendrían ustedes que apelar por analizar libros de mecánica de materiales. Ahí, en cualquier libro de mecánica de materiales o mecánica de sólidos, depende la edición que ustedes consulten,
lo encuentren como mecánica de materiales o mecánica. Ahí viene la demostración para poder llegar a esta ecuación de la curva de la deflexión. No sé, autores que se me vienen a la mente son Gir, Popov, Singer, Feller, cualquier libro de ellos pueden consultarlo y les va a dar la demostración. En fin, tantos autores que hay. Aquí solamente es mencionarlas. Bueno, ¿qué indica esta curva de la deflexión? Para los que a lo mejor cursaron en el bachillerato cálculo diferencial, seguramente esta nomenclatura se les hace familiar. Y para los que no, pues no significa nada más allá de que dice d cuadrada y entre dx al cuadrado. Bueno, esto es la indicación de una doble diferencial. Entonces aquí establece que la doble diferencial de la curva de la deflexión es igual al momento flexionante, que se representa con esta letra M. ¿Qué es el momento flexionante? Esos diagramas que a lo mejor hicieron en estructuras 1, que hacían el diagrama de cortantes y luego el de momentos, etc. Entre EI, ¿qué significa EI? La E significa módulo elástico. El módulo elástico que depende de las propiedades físicas de los materiales. De tal manera que es diferente el módulo elástico de la madera, del vidrio, del acero. Entonces esto tiene que ver con el material. Y siendo un poco más extensivo, pues el módulo elástico del metal pues es mayor que el de la madera porque es más resistente, es mayor que el del vidrio, etc. Y la I, ¿qué significa? La I es el momento de inercia, que también en estructuras 1 lo debieron haber visto. Bueno, el módulo elástico no, el momento sí, y el momento de inercia también lo debieron haber visto en estructuras 1. El momento de inercia, bueno, antes de que yo lo diga, ¿qué es el momento de inercia? ¿De qué se acuerdan? ¿Qué es el momento de inercia? Es el giro que se produce al ponerle una carga a un elemento, ¿no, profe? ¿O? No, el momento de inercia no. A ver, ¿alguien más? ¿Qué es el momento de inercia? Bueno, el momento de inercia es una propiedad geométrica. No sé si se les venga a la mente que el semestre pasado vieron centros de gravedad, radios de giro, módulos de sección y momentos de inercia. ¿Sí se les viene a la mente así como en sueños? Sí, sí los vimos. Bueno, pues el momento de inercia es una propiedad geométrica, es decir, depende enteramente de la geometría de la sección transversal, es decir, de sus medidas. De tal manera que aquí establece entonces que la deformación o la curva de la deflexión va a estar en función del momento, es decir, directamente proporcional al momento e inversamente proporcional a este producto. Al producto EI se le conoce como factor de rigidez. Y se compone de el módulo elástico del tipo de material y de la cuestión geométrica. De tal manera que, por ejemplo, por ponerlo en términos llanos, una viga de 12 pulgadas de acero pues es más resistente que una de 6 pulgadas. Aún siendo ambas de acero, sencillamente porque el momento de inercia de la de 12 pulgadas es mayor, de hecho es mucho mayor. Entonces depende del momento flexionante, del módulo elástico y del momento de inercia. Bueno, aquí vienen entonces la nomenclatura. Y todo lo que les acabo de decir es bien explicado aquí en esta parte. Para poder entonces usar esta fórmula, el momento flexionante, este que aparece aquí, no confundirlo con el momento de inercia, debemos ponerlo en términos algebraicos, es decir, no en términos gráficos como seguramente les habrán enseñado en estructuras 1, sino en términos algebraicos. De tal manera entonces que será necesario, si siguen viendo mi pantalla, como que se interrumpió
con internet. A mí sí me aparece, profe. Ah, bueno, muy bien. Entonces, de tal manera que será necesario, entonces, hacer el planteamiento de ecuaciones de momentos. Una ecuación que describe entonces al momento flexionante en cada región o zona de la viga. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se logra eso? De la siguiente manera. Miren, lo que hay que hacer es diseccionar la viga en cada una de las partes que va teniendo. Como ejemplo les voy a poner esto. ¿Cómo se obtiene su ecuación de momentos? De cualquier forma aquí no las vamos a obtener. Más adelante aquí en este apunte viene este formulario. Pero este formulario no surgió de la nada, surge de este razonamiento que les voy a plantear. Entonces, supongamos que tenemos una viga cualesquiera y la cortamos en una zona. Aquí hay una línea de corte en el cual solamente aparece una carga P. ¿Cómo plantear la ecuación de momentos de esta carga P? Bueno, la forma en que se plantea es de la siguiente forma. Se supone que ese corte se hizo a una distancia X a partir del origen. Aquí estamos viendo a X como variable universal. Y que a su vez estamos asignando otra variable para identificar la posición de la carga a partir del origen, la distancia. Luego entonces, la distancia residual que queda hasta el lugar donde se hizo el corte X, pues sería X menos A, pues me da esta distancia. A partir de ahí entonces, lo que hacemos ahora sí es, como decía hace un momento su compañero, para el momento de inercia, pero que más bien era para el momento flexionante, medir la fuerza rotacional a partir de este punto que ocasiona esta fuerza. Entonces, hay que recordar que un momento se define como fuerza por distancia. Entonces, ¿cómo vamos a medir esa fuerza rotacional? Multiplicando esta fuerza por esta distancia, porque esta distancia vendría a ser el brazo de palanca a partir del punto pivote, el punto en el cual se está haciendo se está calculando el momento flexionante hasta donde está la carga que está actuando, para este caso esta carga puntual. Entonces una ecuación de momento se va a plantear en términos de mx, como aparece aquí, en donde x puede ser cualquier valor que vaya desde aquí hasta acá, es decir, lo que vaya acumulando la distancia en la cual se está haciendo el corte. Y en este caso, pues no sé cómo les habrán enseñado a ustedes, pero yo les voy a enseñar la forma, al menos que de forma convencional se acepta más como signo de los momentos. Los giros, miren, bueno, les pregunto para ver si se acuerdan y luego a partir de ahí hago la adecuación a cómo yo lo voy a manejar. Para ustedes, cuando evalúan un momento, ¿cuál es el giro positivo? ¿El que va en el sentido horario o antihorario? En el sentido horario, ¿no? En el horario. En el horario. Muy bien, pues así lo vamos a seguir manejando. Entonces, en el sentido horario va a ser el giro positivo. Entonces, la pregunta sería, para este caso que nos ocupa, si estamos tomando aquí el punto pivote, esta fuerza P, ¿qué tipo de giro ocasiona? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Bueno, en este caso es negativo. ¿Por qué razón? Una vez más, este es el punto pivote. Esta es, digamos, la figa. Y la fuerza está actuando aquí, digamos, en este punto. Y lo va a estar haciendo girar de esta manera. ¿En qué tipo de sentido lo está haciendo girar? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Horario, pues entonces va a ser negativo. Bueno, entonces, menos el valor de la fuerza, porque para eso recordé esta fórmula del momento, que es P, y por la distancia que es igual a X menos A. Y así es como se obtiene en este caso la ecuación de momentos para una carga puntual. Un proceso análogo pues se sigue para cualquier otro tipo de configuración de carga. Entonces, para poder hacer el planteamiento de la ecuación de momentos que requerimos para ponerla o expresarla en términos algebraicos, necesitamos conocer cuál es la expresión que define el momento para cada uno de tipo de cargas que podemos tener. Y la clave está en tomar cada una de esas cargas de forma independiente
y después nada más irlas sumando algebraicamente conforme se van presentando, es decir, ir una por una. Y ya que termine con la expresión que define a una de las cargas, pues continuar con la siguiente, y así sucesivamente. Más o menos esa sería entonces la situación respecto a cómo se plantean las ecuaciones de momento. De cualquier forma, aquí yo les pongo un formulario con 8 cargas características diferentes que se pueden presentar en los ejercicios que vamos a analizar. Desde luego que hay más fórmulas para momentos, para ecuaciones de momentos, pero solamente aquí puse las más características y particularmente las que vamos a usar nosotros a lo largo de esta segunda unidad. Aquí, si se fijan, las podemos clasificar de la siguiente forma. Perfectamente esta puede ser la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las primeras dos fórmulas corresponden a cargas puntuales. En la fórmula 1, si observan, es cuando la carga puntual quedó en el origen de la viga. Y la carga 2 cuando quedó a una distancia que no es el origen, ni tampoco es el fin, sino una distancia intermedia, que fue esta que les comprobé aquí. Miren, y es esta fórmula, menos P por X menos A. Profe, una duda. Sí. En la fórmula X, ¿qué significa? X, miren, una viga siempre, cuando estemos manejando, no importa que sea este método o cualquier otro, una viga siempre la vamos a posicionar con ejes coordenados. Por ejemplo, si tenemos esta viga, vamos a tener el eje X y el eje. ¿Qué representa X? Pues el recorrido que se hace a lo largo del eje horizontal, del eje X. Es decir, la distancia a partir del origen de la viga a cada uno de los puntos de la viga en sí. Eso es lo que significa X, el recorrido horizontal. Así, por ejemplo, tenemos aquí el eje coordenado. Digamos, la viga. Aquí en este punto sería X igual a 4 metros. Y aquí en este punto X igual a 6 metros. Y aquí donde termina la viga, X igual a 7 metros. Entonces X representa las distancias horizontales. ¿Sí quedó entendido? Sí, profe, gracias. Bueno, pues eso representa X, porque siempre hay que poner o hay que figurarnos que una viga está inscrita en un sistema coordenado. Pues eso es lo que representa X. Distancia horizontal, tal como aquí los puse en el ejemplo de deducción de una fórmula que les acabo de plantear. Bueno, entonces, las dos primeras fórmulas son para cargas puntuales, las siguientes dos son para momentos, justamente, es decir, fuerzas rotacionales, y las últimas 4 son para cargas uniformemente distribuidas en toda la longitud. Comienza pero no termina con la viga, en una zona intermedia de la viga que no comienza ni termina con ella, o bien en una que no comienza con la viga pero sí termina con ella. Son las configuraciones diversas que vamos a estar usando nosotros. Ahora bien, si observan aquí, si son observadores, se darán cuenta que el tipo de paréntesis que estoy usando aquí en estas expresiones, no importa cuál vean, es de este tipo. Ahora bien, yo no puse ese tipo de paréntesis porque a mí se me ocurrió, o porque quiero estar a la moda, o porque me siento diferente a los demás y quiero inventar mi propio tipo de paréntesis, o porque vivo en la colonia Constituyentes y como acá hay muchos cholos, pues quiero hacer así como los paréntesis estilo cholo. No, no, no. Estos se llaman paréntesis angulares. Entonces, poner paréntesis angulares no es una necedad, es una necesidad. Es un operador matemático que expresa una cierta situación que no expresan los paréntesis normales. Entonces, insisto, aquí son paréntesis angulares. Bien, aquí pongo la explicación. Como se observan, estas fórmulas usan un tipo de paréntesis diferentes que se les asigna el nombre de paréntesis angulares. Este tipo de símbolo matemático indica que se trata de funciones de singularidad, también llamadas de Macaulay, que delimitan la existencia o no de la función a evaluar.
El ejemplo 1 muestra la forma en la que se usan las anteriores expresiones para escribir ecuaciones de momentos en vigas. Bueno, entonces, como una primera instancia, voy a mostrarles el día de hoy cómo usar estas fórmulas, estas 8 fórmulas, para poder entonces expresar en términos algebraicos la ecuación de momentos de una viga. Posteriormente, en la siguiente clase, les explicaré entonces cómo funcionan los paréntesis angulares y otras cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de calcular la deflexión. Desde luego que les voy a ir adelantando uno. Voy a regresar un poco a la explicación. Miren, el método que les voy a enseñar y que aparece en el programa es el de la doble integración. ¿Por qué es una doble integración? Porque aquí nos damos cuenta que hay una doble diferencial. Entonces, para poder llegar al valor de y, tengo que quitar las diferenciales. Como es una doble diferencial, luego entonces eso se quita con una doble integración. De tal manera que hay dos herramientas matemáticas que debemos tener presentes al momento de calcular la deformación. Una es las funciones de singularidad o de Maclaurin que les mencionaba con los paréntesis angulares. Y una segunda herramienta va a ser entonces saber integrar. Eso, tanto las funciones de singularidad como la integración, lo veremos en la siguiente clase. Bueno, aquí creo que dice esto que les acabo de explicar. Por otro lado, para estar en posición de resolver la ecuación diferencial de la ecuación de la curva de deflexión, se deberá proceder a integrarla para obtener la deflexión deseada. En suma, se requiere el conocimiento de dos herramientas matemáticas para la obtención de la deflexión de vigas. A, integración de funciones, en este caso solamente funciones algebraicas, las más sencillas de integrar, y B, funciones de singularidad, mismas que se analizan a continuación. Pero antes de eso, vamos viendo el ejemplo 1 para ver cómo se aplican entonces las fórmulas. Las fórmulas para la ecuación de momentos. Estoy duplicando el archivo, por eso estoy un poco en... Pues estas son las fórmulas que vamos a usar. Y vamos viendo el ejemplo. Bueno, vamos viendo estos dos ejemplos. Dice aquí, escribir la ecuación de momentos de las siguientes vigas que se muestran a continuación. Es decir, de esta viga 1 y de esta viga 2. El objetivo entonces es escribir su ecuación de momentos con auxilio de estas 8 fórmulas. Entonces vamos viendo cómo las tenemos que usar. Bien. Entonces, recapitulo, la clave es irse carga por carga. Entonces primero vamos a analizar esa carga y vamos a ver el formulario para ver cuál de ellas se le presta mejor. Y luego nos vamos a ir a esta segunda carga. Y luego después a esta. Y finalmente a esta una. Entonces irnos una por una. Comencemos entonces con la carga de 1892. Aquí en esta viga ya me están dando las reacciones, que son estas que aparecen aquí. Entonces, comencemos con la carga de 1892.86 kilogramos. Carga puntual, distribuida, ¿qué opinan? Carga puntual. Es una carga puntual, todas las reacciones van a ser cargas puntuales. Entonces es una reacción, pero es puntual. Entonces, fórmulas para cargas puntuales son estas dos. ¿Cuál tenemos que usar para esta de 1892.86? ¿La fórmula 1 o la fórmula 2? La 1. La 1, a ver. Los que dijeron la 1, ¿por qué la 1? ¿Por qué no tenemos que usar la 2? Porque está orillada. Muy bien, porque está en el origen. De la viga. Sí, está en el origen de la viga. Entonces, esta fórmula 1 es cuando la carga puntual está en el origen de la viga.
Y el decir origen significa que no está ni en medio ni en el fin, sino en el origen. Bien, entonces tenemos que aplicar la fórmula 1. Miren, yo la voy a escribir aquí antes de descubrir cuál fue el resultado. No tiene que coincidir. Entonces, siempre que escribamos una ecuación de momentos, debemos comenzar expresándola como mx. Y ya a continuación ponemos el resultado. Bien, entonces ya identificamos que es la fórmula 1. La fórmula 1 se observan en este formulario. La carga puntual P va hacia abajo. Por eso aquí es menos. Para nosotros, por cierto, va hacia arriba. Entonces, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo, muy bien. Más. Entonces, luego aquí dice Px. Con nosotros, ¿cómo quedaría? ¿A qué es igual el valor P que tenemos nosotros para esta carga? ¿A 600? ¿A qué, perdón? 1892. Así es. Y de acuerdo a la fórmula, solamente le tenemos que añadir una letra X. Porque es lo que aquí dice. X. Y con eso ya terminé con esta primer carga. Ahora vamos con la segunda. Que tenemos izquierda a derecha. Es esta carga de 600 kilogramos sobre metro. ¿Qué tipo de carga es? ¿Puntual, distribuida o es un giro? Distribuida. Muy bien. Distribuida. Ahora, de acuerdo. Es distribuida. Las distribuidas las tenemos aquí. Ahora el objetivo es investigar cuál de estas 4 fórmulas es la que tenemos que usar. ¿Cuál tenemos que usar? La primera. La segunda. Tercera. Segunda, profe. Porque es la que se parte del origen de la, pues de la viga. Así es, efectivamente. Efectivamente, tenemos que usar la fórmula 2. Hay que ser siempre observadores. Entonces, como bien apuntaba su compañero, tenemos que usar esa fórmula debido a que cumple con los requisitos que tiene esta. Comienza en el origen, pero no termina en el final de la viga. Acá es el final de la viga, donde está el apoyo B. Y para nuestro caso, no. Es decir, termina en una zona intermedia. Por eso es la fórmula 1. Entonces, de acuerdo a lo que dice la fórmula 1, pues es escribir esta parte de aquí. Entonces, aquí el sentido que tienen estas flechas sí coincide con este sentido. Luego, entonces, los signos que aquí aparecen los debo tomar como aquí aparecen. Es decir, si las flechas aquí fueran al revés, los signos los tendré que tomar al revés. Entonces, aquí dice menos W entre 2. En donde el valor de W es este valor de la carga distribuida. Para nosotros, ¿a qué es igual ese valor? 600 kilogramos. 600. Muy bien. Entonces, si ya podemos hacer la división, pues hay que hacerla. 600 entre 2 es igual a 300. ¿Qué dice la fórmula después? Que tengo que multiplicarlo por x al cuadrado. Pues le ponemos el x al cuadrado. Listo. Pero ahí no termina la situación. Dice que además tengo que sumar aquí mismo más W entre 2. Entonces ahora va a ser más 300. Abro el paréntesis angular, aunque aquí los voy a poner normales porque este no es un editor de fórmulas. Entonces, es un paréntesis angular. No sé si lo puedo... Aquí lo encuentro. No estoy en un editor de fórmulas. Y dice aquí que es x menos a al cuadrado. En donde esta distancia a es la distancia que hay desde el origen de la viga hasta donde termina la carga distribuida. Para nosotros, ¿a qué es igual esa distancia? A 4. Pero otra pregunta, profe. Entonces, ¿X qué valdría? Ahorita no está valiendo nada. Ahorita estamos haciendo solamente la escritura de la ecuación de momentos. Una vez más, como había mencionado hace rato, X va a ser el recorrido que vamos a hacer a lo largo del eje horizontal en esta viga. Ah, yo entiendo. O sea, total de todo el recorrido.
o cualquier punto que yo quiera, es decir, si yo quiero que evaluar esta ecuación en x igual a 1, pues lo puedo hacer, o en 2, o en 3, máximo en 7, en 8 ya no, porque en 8 ya no hay viga. Sí. Entonces, si llegáramos a considerar pues, en distancias así, ¿cuál estaría correcto o cómo? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? O sea, ¿cómo sería la manera correcta en dado caso de que le diéramos un valor a X? O sea, en este ejercicio. ¿Sería considerar solamente hasta los 4 metros donde estamos en la viga, en la carga distribuida, o toda la viga? En este caso es toda la viga, es decir, esta ecuación de momentos que estamos planteando es la ecuación matemática que va a describir cómo se comportan los momentos en esta viga desde su origen hasta su fin. Muy bien, muy bien. Gracias. De nada. Bueno, entonces, ya con este último término que escribí, ya terminamos entonces de escribir los dos términos para esta carga distribuida. Bien, nos pasamos entonces ahora a la siguiente carga. Déjenme quitar esta flecha. La siguiente carga en turno es esta de 1250. Una vez más, estamos con cargas puntuales. ¿Cuál hay que usar, la 1 o la 2? La 2. Ahora hay que usar la 2. ¿Por qué razón? Porque es una carga puntual intermedia. La fórmula dice menos, porque va hacia abajo. Para nosotros efectivamente va hacia abajo, entonces va a ser menos. El valor que tiene esta carga puntual, 1250. Y de acuerdo a esta fórmula es x menos a, en donde a representa la distancia. Ahora a va a representar la distancia, de acuerdo a esta fórmula, desde el origen de la viga hasta donde está esta carga puntual. Para nuestro caso, ¿a qué sería igual a? A 6, ¿no? A 6. A 6, efectivamente. Hay que tomarlo siempre desde el origen de la viga. Y ese es el único término que aparece para esta carga intermedia. Finalmente, la última carga que tenemos es esta. ¿Cuál fórmula hay que tomar? Una vez más, es una carga puntual. Hay que tomar la 1 o la 2. O ninguna. Ninguna, ¿no? ¿O no? En efecto, no hay que tomar ninguna. Es decir, solamente tenemos ecuación de momentos cuando la carga puntual está en el origen o cuando está en una zona intermedia. Si queda al final, no hay expresión que describa eso, sencillamente porque ya no hay viga después de ahí. De tal manera que aquí ya podemos establecer que cargas puntuales que quedan al final de la viga no se escriben en la ecuación de momentos. Entonces, esta no se va a escribir en la ecuación de momentos. Y hasta aquí llegaría esta expresión. Hay que ver si nos da exactamente igual. Y miren, es esto. 1892.86x más. Aquí me equivoqué. Es menos 300. De acuerdo a lo que dice esta fórmula, miren. Menos 300x al cuadrado más 300x menos 4 al cuadrado menos 1250x menos 6. Y así es como se escribe una ecuación de momentos. Veamos un segundo ejemplo antes de que les pregunte sus dudas. Bien, ahora tenemos esta otra viga. El objetivo es el mismo que la anterior. Vamos a escribir la ecuación de momentos. Entonces vamos a comenzar con esta carga de aquí. Entonces, siempre vamos a comenzar con mx. ¿Vale? Comenzamos con este de aquí. Ya con base a la experiencia del ejercicio anterior, sabemos que es la fórmula 1 y como está base arriba, pues va a ser más. Y solamente hay que añadirle su x, de acuerdo a lo que dice esta fórmula 1. Entonces sería 1125x. Tenemos la carga de 1500. ¿Qué fórmula hay que usar para la esta de 1500? ¿La 1 o la 2? La 2, ¿no? Y si usamos la 2, ¿cómo quedaría? Es P menos P entre por menos el... 1500. Bueno, eso. Sí. 1500 x menos 1.
porque ahora esta es la distancia A para esta carga de 1500. Y ya terminamos con esa de aquí. Ahora vamos con esta carga distribuida. Vamos a identificar cuál fórmula es. La primera, segunda, tercera o cuarta de las distribuidas. La tercera, ¿no? Sí, es la tercera, porque tanto el origen como el final de la carga distribuida no están ni en el origen ni en el final de las vigas. Entonces la tercera son estos dos términos, entonces menos W entre 2. Para nuestro caso sería entonces menos 750 entre 2 es igual a 375, ya efectuando el cociente. Los paréntesis, x menos, y la primera distancia que hay que poner de acuerdo a este formulario es la distancia que hay desde el origen de la viga al origen de la carga distribuida. Para nuestro caso es igual. Bueno, para nuestro caso, ¿a qué es igual? ¿A qué piensan que es igual? A 3, muy bien, de acuerdo. A 3 porque es la distancia que hay desde el origen hasta aquí, hasta donde comienza. No se quiere poner el cuadrado, a ver si era así. Bueno, no se quiere poner el cuadrado, pero entonces voy a ir descubriendo esta poco a poco. De hecho, aquí estoy mal, miren, aquí le puse x, es x menos 1, efectivamente. Luego menos 375, x menos 3 al cubo, digo al cuadrado. Y luego aquí mismo en esta expresión tenemos w entre 2, es decir, el mismo 375. ¿Cómo sé que se repiten? Porque miren, aquí tenemos en ambos w entre 2 y w entre 2. Y ahora dentro del paréntesis, ¿cómo quedaría? 5, ¿no, profe? 5, efectivamente, porque ahora la distancia que estamos buscando es esta que hay hasta acá. Entonces sería 1, 3, 5. Y ahí ya terminamos entonces, bueno, y su cuadrado, pues, porque así dice la fórmula. Aquí está. Bien, con esto ya terminamos entonces con esa carga. Ahora vamos con esta otra. ¿Cuál fórmula? ¿La 1, la 2 o ninguna? La 2, no, ahora sí. ¿La qué, perdón? La 2. Pues sigue siendo ninguna, ¿no? Pues como la anterior, que no sé. No, en este caso es la fórmula 2. Pero continúa viga, ¿no? Continúa la viga. Entonces es la fórmula 2, debido a que ya quedó intermedia, porque hay un voladizo, y eso hace que esta ya no quedó al final. La que ahora va a quedar al final es esta de 2500. Entonces para esta sí hay expresión, y sería entonces más 4375 por x menos a, en donde ahora la a es la distancia, una vez más, medida desde el origen hasta donde está esta carga o esta fuerza, es decir, 6. Tenemos. Y esta última es la que ya no se va a escribir porque esta sí quedó al final. ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el día de hoy hasta ahí le vamos a dejar. De cualquier forma va a haber tarea. ¿Qué va a quedar de tarea? Esto que hicimos, ustedes lo van a replicar sobre estas dos vigas. Entonces de tarea va a quedar este ejercicio número 1, que consiste en escribir la ecuación de momentos de esta viga y de esta otra viga. Y eso es lo que quedará de tarea.
Ya hice la programación en módulo, nada más que también les añadí el 2 y el 3. Ahorita voy a hacer la modificación para que nada más aparezca la instrucción del Profe, ejercicio número 1. Sí. nada más tenía la duda en el voladizo, ¿por qué nomás se pone la cantidad, la fuerza? ¿Se refiere a esta de 2500? Ajá, sí. Porque quedó en el final de la viga. Aquí es el final de la viga. Entonces, como lo analizamos en el ejemplo anterior, acá al final de la viga quedó la reacción de 1757.14, porque después ya no hay viga. Ah, se queda en la reacción, ¿verdad? Ajá, entonces. entonces, Entonces, en el final de la viga, lo que se está cayendo de peso, eso no se pone. cuando es una carga puntual, efectivamente, no se pone. Ya sea que esa carga puntual sea una reacción o sea una carga normal. Ah, muy bien. Pero en este caso nos está poniendo la del otro apoyo, la reacción, ¿verdad? Sí, porque esta, 4375. al tener este voladizo, ya se convirtió en una carga intermedia, como es la fórmula 2, porque hay viga después de él. Ok. Entonces no se pone la cantidad. La que no se pone es esta, pero esta sí, miren, aquí aparece 4375x menos 6, que es la distancia desde el origen hasta donde está aplicada esta reacción. Ah, ok. Gracias. De nada. Bien, Entonces algo. quedaría de tarea solamente hacer la fórmula. Sí, sí. Ah, De muy esas bien. dos vigas que están en el ejercicio 1, es lo único que queda de tarea. Muy bien. Escribir esto que yo acabo de escribir, es escribir la ecuación de momentos, el MX. Bueno, entonces ya nada más descargo la lista de asistencia. Bueno, pues por mi parte es todo, entonces nos vemos para el siguiente miércoles. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias. Igualmente.